Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a su sesión más de Derecho Nocturno con el doctor Francisco Matavela. Quisiera saber si se escucha bien. Nosotros, el doctor Mejía, que nos colabora con la plataforma, él es doctor médico cirujano, pues también está en el tema de las leyes. Solo esta aclaración quería hacerle que tenemos el gusto y el placer de tener un doctor en Derecho catedrático. Pues volviendo al tema, necesito por favor que me impriman, de favor, les pido que impriman estas agendas. ¿Por qué razón, compañeros? Los 2 semestres que llevamos de clases virtuales, los y las compañeras han tomado las agendas, las perforan y les ponen un gancho y un folder blanco y les ponen agendas del curso de Derecho Penal. Pero ¿saben por qué es importante este momento? Dejar el código a tratar el tema de la acción, hablar de la acción y también el elemento negativo, la acción. Ahora bien, vimos un poquito en el tema. Derecho penal, relevancia en cuanto a las animales o les va a platicar a ustedes de que esta acción está en el crimen en 2 fases, la fase interna y la fase externa. La fase interna es cuando el sujeto activo, o sea el autor, piensa en hacer el delito. Entonces ahí ustedes van a entender que en esa fase no hay delito, porque son solo pensamientos. Yo puedo ver a alguna compañera imaginarme cosas, puedo ver a alguien darle su carro, dañárselo, quitárselo, pensando no hay delito, compañeros. Esa es la fase interna del crimen, o sea, la ley del delito. Pero cuando se materializa, o sea, cuando se hacen los actos, tres circunstancias. Existe tentativa que no se logre, alguien quiere asaltar a una persona, pero en el momento que toma su arma y lo va a despojar sus cosas, aparece una patrulla y ya no se termina el delito. Ahí quedamos en el delito en grado de tentativa. Lo contrario es que una persona pasa por una iglesia y ve que hay un cáliz de oro y rompe la puerta y rompe la vitrina y saca el cáliz, pero en ese momento él se arrepiente y dice, mejor no lo robo, es un pecado. Entonces viene y desiste. O sea, el desistimiento es cuando voluntariamente él dice, no lo voy a hacer. Ahora, si la persona toma un arma, la dispara y mata a una persona, homicidio 123, ahí el delito está consumado. La tentativa imposible es como querer matar a alguien con una pistola juguete o darle azúcar para que se muera, salvo sea diabetes. Y como vemos, se dan cuenta ustedes que estamos tocando ya temas puntuales que ya vamos a tener que manejar. Vienen ustedes, toman su hojita. Van a ver ustedes en la hojita que dice el crimen, fase externa, tentativa, desistimiento, delito consumado. Yo lo hice así a grueso modo. El doctor de Mata se lo va a plantear más despacito. Abajo el tentativo, que es entre paréntesis, me ponen por favor 14 CP. Abajo desistimiento ponen ustedes o escriben, vamos a poner 16 CP. Entonces, cuando ustedes ven el delito consumado, pues artículo 3 CP, se dan cuenta que ahí tienen ustedes una guía de estudio. Al momento que están ustedes estudiando, van a encontrar ustedes
el fundamento legal de cada institución que le examen. Y al mismo tiempo, cuando ustedes estén respondiendo el examen, les pueden preguntar el fundamento legal de la institución. Como ustedes ya tienen ahí su hoja, su agenda, dice artículo 15, inmediatamente tienen ustedes la respuesta aquí. O sea, ese es el valor agregado que traen estas agendas. Yo por eso les agradezco que si pueden imprimirlos y van foldercitos, bueno, porque imagínense, llevamos ahorita 11 clases. El doctor Francisco Matavela siempre está presente en las clases, no les deja de faltar. Es raro, si no es el caso, yo les voy a pasar a los coordinadores la fecha del extemporáneo. Estamos tentativamente hablando el día jueves, pero yo me comunico con las compañeras. Ahora bien, tengan presente, este tema de la acción es acción o conducta humana, por favor, compañeros. Ese es el elemento positivo, por eso les dije a ustedes que tuviéramos presente nosotros aquel esquema que hicimos de los elementos característicos, que por un lado estaban los elementos positivos y por el otro lado los elementos negativos. El elemento positivo de la elemento negativo, la falta de acción, conducta humana. Solo que en este caso, en la acción, van a ver ustedes que también no necesariamente la falta de acción, sino hay omisiones propias e impropias que el doctor les va a explicar. El cambio de condición, el no hacer algo que tengo que responder por no haberlo hecho y voy a ser tomado como tal, como lo contempla el artículo 18, que es un cambio de condición. Entonces, van a ver ustedes que la ausencia de acción será irresistible en los momentos reflejos y los estados de inconsciencia. O sea, la persona, independientemente de la voluntad por el actual de la licencia, en esto quiebra el vidrio. Hacer la acción material ajena a él. El movimiento reflejo, entonces alguien está de espalda y le hacen así, ¿verdad? Le ven bien. Y quizás el otro tiene cerca el rostro, le pega en la nariz y le lesiona la nariz, no tenía la intención de causar el daño. Y los estados de inconsciencia, por supuesto, que el doctor es quizás cuando la persona actúa con movimientos Felizado, es que me está tardando porque como estoy recibiendo clases que sí hay materialización del y la grabo, entonces y ahorita me va a mandar la señal de impresión. La voluntad, el pleno conocimiento de hacer el daño. Yo lo único que les pido, por favor, que le tomen a curso, porque a partir de ahorita el curso se pone muy interesante, muy bonito. Y al ver cada uno de los elementos que el doctor le va a explicar, se va a empezar por la acción. No es que la acción sea el elemento más importante, sino así la doctrina lo tiene en un lado, igual que el Código Penal, porque de ahí se parte para la tipicidad. La tipicidad es cuando el delito está contemplado en la ley, principio de legalidad. Pero lo quiero resumir, ingrese aquí que las acciones penales son únicamente realizadas por personas humanas, o sea, las conductas humanas. Pónganse ustedes que hay dos guardianes en una garita y uno de los dos deja morir en una mesa. Y por alguna circunstancia el rifle resbala y entra a otra persona. Animados en su expresión, no fuera derecho penal. Igual, cuando nosotros hablamos de alguien más lleva dos caballos a un pastizal y los caballos a regresar a su potrero y en el camino pasa, como se dice coloquialmente, emitiendo el caballo tendrá responsabilidad penal. No, el caballo
quizás tenga daños civiles, cuestiones, pero delitos solamente las personas. Por eso es que vamos a quedar claros que la única acción crítica es de los seres humanos. Ahí ya tenemos al doctor de Mata. Solo les quiero recordar, compañeros, utilicen su agenda, por favor. Artículos que el doctor les va diciendo, y al final ponen un folder blanco, controlan y ahí tienen nuestra subida de Muchas gracias, estimados compañeros, compañeras. Vamos a continuar con la exposición que dejamos pendiente en la sesión anterior. Estábamos hablando de la construcción de lo que denominamos delito. En la sesión anterior planteamos las diferentes concepciones que se dieron desde la escuela clásica, la escuela positiva, los criterios legalistas, sociológicos, naturalistas para definir el delito, hasta que llegamos, les decía, a la cito de la definición muy acabada que en ese momento hacía la Escuela Técnica Jurídica Alemana, pues se derivaron los elementos positivos y negativos del delito que dejamos planteadas en la sesión anterior y que vamos a principiar a explicar en la sesión de hoy. Si ustedes recuerdan la definición pues, que en ese momento hizo la Escuela Técnica Jurídica, decía que el delito era una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Esa fue la gran definición que en el momento pues, planteó la Escuela Técnica Jurídica. De esa definición, conducta humana típicamente antijurídica, imputable a un sujeto positivo. Dentro de los positivos se encuentran todos aquellos que de alguna manera contribuyen en la construcción del delito, hacen que el delito sea tal delito. Contrario sea, cuando aparecen o van apareciendo los elementos negativos, empieza a desaparecer la construcción delictiva y en todo caso empieza a desvanecerse o a desaparecer la responsabilidad penal de los sujetos activos del mismo. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que el primer elemento positivo del delito que dejamos plasmado era la acción o conducta humana delictiva. Y es importante advertir que cuando se habla de la acción o conducta humana delictiva, estamos hablando del primer elemento positivo del delito. No estoy diciendo más importante. En un momento dado hubo una discusión sobre si el elemento más importante de la conducta de la construcción del delito era la acción o conducta humana. Y esta discusión pues cayó por su propio peso. La verdad es que si bien es cierto, si es el primer elemento, no es el más importante. Todos tienen la misma importancia. Les comentaba a los compañeros en la sección anterior que es como ponerse a discutir coloquialmente cuál es el órgano más importante del cuerpo humano. Y entonces van a ver ustedes que hay muchas acepciones. Algunos le dirán, no, el órgano más importante del cuerpo humano es el corazón. Imagínense un humano, un cuerpo humano sin corazón, no existe, no tendría razón, no hay vida.
Y otro le diría, no, pero no es el corazón, es el cerebro. Imagínese a alguien que no tenga cerebro. Entonces, y otro diría, y empieza una discusión tan coloquial de esas. La verdad es que el cuerpo humano es una unidad. Y como unidad, todos los órganos son importantes. Podría tener corazón y cerebro, pero si no tiene estómago, por ejemplo, ¿qué pasaría? Entonces, esta manera de ejemplificar esa bizantina discusión que algunas veces se hacía, pues cuando éramos niños del cuerpo humano, es la que muchas veces también se hace en el delito. ¿Cuál es el elemento más importante? No, todos son importantes, todos juegan un papel particularmente importante. Lo que sí es cierto es que la acción o conducta humana es el primero. Es decir, todos son importantes, pero el primero es una acción o conducta humana. ¿Por qué? Alan. Porque de ahí, obviamente, depende el análisis. Dígale a la Elsa que no me dio mi vuelto. La Elsa no me pagaron los 50. No, es importante advertir que el hecho de decir que la acción o conducta humana es el primer elemento positivo del delito, también no siempre fue así. Es decir, en un momento determinado en la historia de las ideas penales, en la evolución histórica de las ideas penales, por ejemplo, se consideró imputar responsabilidad penal a los animales. Es decir, la conducta animal podría ser delictiva, podría imputarse responsabilidad penal a un ser viviente, caballo, a un perro, qué sé yo. Es decir, hoy eso nos da risa. ¿Cómo puede ser? Sí, en un momento dado, pues vean ustedes los libros del doctor Luis Jiménez de Azúa, eminente profesor de Derecho Penal español en la Complutense, decía, había abogados especialistas en la defensa de las bestias, porque se imputaba responsabilidad penal a los animales. Pero dejen eso. Aún anteriormente se imputó responsabilidad penal a las cosas inanimadas, a las cosas inanimadas. Cuando un fusil se caía en un cuartel y el fusil al caerse se disparaba y lesionaba o mataba a un soldado, el fusil era arrestado, dice Luis Jiménez de Azul. O sea, lo que quiero decirles es que ha habido una evolución. Hoy día no se puede imputar responsabilidad penal ni a los animales, ni mucho menos a las cosas inanimadas. La responsabilidad penal es única y exclusivamente de los humanos. Entonces el primer elemento es la acción o conducta humana. Ahora bien, ese primer elemento positivo del delito, acción o conducta humana, para que sea considerado como tal, dice la doctrina, debe estar precedido por la voluntad. Una acción o conducta humana voluntaria de parte del sujeto activo. Debe haber voluntad, pero no solo voluntad, debe haber conciencia, plena voluntad y conciencia de que está actuando dentro del uso de sus facultades y voluntades para cometer esa acción o conducta humana que va a resultar delictiva. De tal manera, por supuesto, que esa acción o conducta humana entonces tiene que ser voluntaria y consciente. Pero es importante advertir que la acción también puede conllevar una acción pasiva, que es lo que denominamos omisión. O sea, se puede cometer un delito haciendo algo que no debe de hacerse. Es una acción. Pero se puede cometer un delito dejando de hacer algo que debería hacerse. Y eso se llama omisión.
Tanto la acción como la omisión deben estar precedidos por la voluntad, por la conciencia del sujeto. De tal manera, pues, que tanto la acción como la omisión podrían en un momento determinado principiar la construcción de la figura delictiva siempre y cuando haya una relación para el Código Penal de Guatemala de causalidad entre el acto que realiza, entre el acto que realiza o la omisión del acto que no realiza y la conducta, el resultado producido. Es una crítica pues que se ha hecho pues, a lo antiguo de nuestro Código Penal, que es causalista, o sea, basado en la teoría de la relación de causalidad entre el acto de omisión y el resultado producido. Pero eso lo podemos advertir en el artículo 10. Si vemos en el artículo 10, dice la relación de causalidad. Es la relación de causalidad y dice: los hechos previstos en las figuras delictivas de este código serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de ese acto. De tal manera que si ustedes hacen un análisis del artículo 10, que es la relación de causalidad, hay una exigencia desde el punto de vista legal entre que la acción o falta, la acción u omisión deben ser conscientes y voluntarias para producir un resultado. Esta teoría causalista en su momento fue superada por la teoría finalista. Y las teorías finalistas sostenían que toda conducta humana, ya sea por acción o omisión, siempre van a producir un resultado. De tal manera que si el sujeto tiene la posibilidad de prever que no se produzca ese resultado y no lo hace, sería responsable del mismo. En ese orden de ideas, desde el punto de vista de la teoría finalista, se discute incluso que la acción o omisión podrían ser en un momento dado involuntarias. Oigan esto, involuntarias, incluso inconscientes, es decir, que no la quieran hacer. Y pone como ejemplo en la doctrina del maquinista, un señor que era un maquinista que trabajaba pues, en la estación ferroviaria y que fue invitado a una fiesta de 15 años de una su ahijada. Un mes antes que llega la invitación del día de la celebración. Él discute, pues, platica con su esposa sobre la posibilidad de ir o no ir, porque él tenía turno otro día a las 6 de la mañana. Finalmente, pues deciden ir a la fiesta, a los 15 años, pero no ir a la fiesta. Pero estando en la misa de los 15 años, pues el padre lo convence de que vayan a cenar por lo menos. Entonces él llega y la verdad es que se queda en la fiesta. Y después de tomarse unos cuantos tragos, pues se queda en la fiesta. Y cuando se da cuenta es más de medianoche. Llega a su casa demasiado tarde, como es muy tarde y es lejos, tenía la estación del ferrocarril, ya no duerme, se va a bañar, se cambia y a las 6 de la mañana estaba tomando el turno. Y cuando eran las 11 de la mañana de ese día domingo, pues con una época de mucho calor, él empezó a cabecear, a querer dormir.
y se levantaba, iba al baño y no quería pues, echarse agua en la cara porque no quería dormirse. Luego, oiga, dice, involuntariamente se quedó dormido. Involuntariamente se quedó dormido. Y cuando se dio cuenta, pues eran más de las 11, tenía que hacer un cambio de vías y al no hacerlas chocaron 2 trenes. ¿Qué tienen las llaves? Sí. Vean la conducta de él, se discute, dice, bueno, es una conducta humana que no fue voluntaria, él no quería que llegaran los trenes, él no quería dormirse, involuntariamente se durmió. Sí, pero de acuerdo a la posición que toman los finalistas, dicen, no, él es responsable, aun y cuando no quería, y aun y cuando lo ha hecho sin querer. O sea, ¿por qué? Porque tuvo la probabilidad y la posibilidad de prever ese resultado y no lo hizo. Es decir, la invitación llegó 30 días antes. Él pudo no haber ido a la fiesta. Pudo no desvelarse. En otro caso, pudo haber ido ahí, pero no ir al trabajo, que en todo caso era mejor. O pudo haber cambiado el turno como lo había hecho otras veces, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es la discusión que se hace respecto de la acción o conducta humana desde el punto de vista de la teoría finalista. En todo caso, si se hace un análisis estricto centro de los finalistas y de causa realista, plantea nuestro código, lo cierto es que debe haber obviamente la posibilidad de voluntad y conciencia en esa conducta, en la conducta subyacente del sujeto activo. ¿Y qué pasa cuando no hay voluntad y conciencia? ¿Qué pasa cuando el sujeto no actúa voluntaria o conscientemente desde el punto de vista causalista? Bueno, es cuando en nuestro código podemos ejemplificarlo con lo que el artículo 25, inciso 2, plantea como fuerza exterior, y dice, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Y esto es una causa de inculpabilidad. Y vean, esto consolida lo que es el elemento negativo de la acción o conducta humana. El elemento negativo, ¿cuál es? La falta de acción. La ausencia de acción. El elemento positivo es la acción o conducta humana, consciente y voluntaria. Pero el elemento negativo es la ausencia de acción o conducta humana, consciente y voluntaria. En este caso, esa falta de acción o conducta humana, esa ausencia de acción, podría identificarse como una causa de inculpabilidad del artículo 25, numeral 2 del Código, cuando habla de fuerza exterior. Ejecutar el hecho, dice, son causas de inculpabilidad, o sea que no hay culpabilidad. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Y se ponían, recuerdo yo, hace muchos años, de manera muy coloquial, un ejemplo en la cátedra presencial. Decían el sujeto que quiere comprar un par de zapatos y que va en aquel entonces, en aquel tiempo, era solo la Sexta Avenida, el comercio principal en Guatemala. Decía, va a ver vitrinas. Está viendo una vitrina de calzado para ver qué zapato le gusta, cuando otro sujeto pasa y lo empuja de tal manera que rompe la vitrina y cae sobre los zapatos. Al romper la vitrina y caer sobre los zapatos, el agente de seguridad del almacén lo detuvo. Dice, mire usted lo que hizo, ahora tiene que pagar esto. No, le dijo, yo no tengo nada que ver. Pero ¿cómo que no? Si usted... No, pero es que a mí me imputaron, oigan esto. Es
decir coloquialmente hablando. A mí me empujaron, no sé quién, rompió el vidrio que hay aquí. Ah, no, pero es que usted está aquí, usted tiene que pagar. No, yo no pago nada. Y lo detuvieron. Si ustedes hacen un análisis del primer elemento positivo del delito, la acción o conducta humana consciente y voluntaria, ahí lo que se da es la ausencia, o podríamos alegar, por ejemplo, la defensa, la ausencia de conducta humana colectiva, consciente y voluntaria, la falta de acción. Y eso justificado con una causa de inculpabilidad de fuerza exterior. Oigan esto, y sí, ya pensando en ese ejemplo, vean lo que dice. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Es decir, a él actuó como un instrumento de otra persona, de quien lo empujó. Entonces, realmente para él podría alegarse la fuerza exterior como una causa de inculpabilidad, y con esto vendría a evidenciarse que no existe de parte de él el primer elemento, la acción o conducta humana delictiva, consciente y voluntaria, porque él obviamente fue violentado. Es decir, vean entonces cómo en términos generales y muy concretos, cómo funciona el primer elemento, la acción o falta de acción. Es decir, desde ese particular punto de vista, entonces, advertimos que la acción como elemento positivo del delito es un comportamiento derivado de la voluntad. Y la voluntad, pues no solo desde el punto de vista causal, sino finalista, que implica una finalidad. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir, un fin. De tal manera que la acción o conducta humana, que también puede ser una omisión, ya lo vimos, tiene que estar precedida de la voluntad y la conciencia, aun y cuando se hace un análisis finalista, en casos concretos y determinados podría estar en duda, como por ejemplo del maquinista de ferrocarril, de líneas de ferrocarril que les contaba. Vean ustedes entonces, pues esto es el primer elemento positivo del delito, que incluso nos lleva a una clasificación delictiva. Hay delitos de acción, es decir, que se cometiendo, es decir, realizando una conducta. Delitos de acción es el que hace algo que no debe de hacer. Pero hay delitos de omisión. El que deja de hacer algo que sí debe de hacer, que no presta auxilio a un niño menor de 5 años que está jugando en la vía férrea, por ejemplo, solo pasa y lo saluda. Aun y cuando no pase ese día y no le pase nada al niño, hay un delito de omisión. Omitió una conducta, sacar al niño de ahí. Es un delito de peligro, donde se sanciona como tal. Entonces hay delitos de acción, por hacer algo que no debe hacerse. Hay delitos de omisión, dejar de hacer algo que debía hacerse. Y hay delitos de comisión por omisión. Se cometen por omitir algo. Una madre, por ejemplo, que le da muerte a su hijo de 8 meses o de 1 año, o por no darle alimentos que él por sí solo no se puede proveer, por ejemplo, podría ser un delito de parricidio de comisión por omisión. Se comete por omitir una conducta. Ella le tiene que dar, amamantar a su hijo de 6 meses, que él no lo puede hacer solo. Es decir, al no hacerlo hay un delito de comisión por omisión.
Y hay delitos, como les decía, de simple actividad. Sencillamente, pues, por no realizar una actividad aunque no se produzca un resultado. Todo esto tiene que ver con el primer elemento, que es la acción, elemento positivo, y el elemento negativo es la falta de acción. Pero inmediatamente pasamos al segundo elemento positivo. Esta acción o conducta humana delictiva, fíjense bien, para que pueda ser delictiva tiene que ser típica. Tiene que ser típica. Y llegamos al segundo elemento positivo del delito, la tipicidad. ¿Qué es tipicidad? La tipicidad se deriva del tipo penal, pues. ¿Y qué es un tipo penal? Tipo penal es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta reprochable y punible. Ese es el tipo penal. Si ustedes ven, por ejemplo, el tipo penal del artículo 123, que es el del homicidio. Vamos a ver. Vean, en el homicidio dice: homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Esto que acabo de leer se llama tipo penal. Tipo penal, es un tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? Es la abstracta descripción que hace el legislador de una conducta punible. Ese es el tipo. ¿Y qué es tipificar? Tipificar es encuadrar la conducta del sujeto activo al molde abstracto que describe la ley penal. Si Juan da muerte a Pedro, el juez o el fiscal que investiga la causa, lo que hace es un proceso mental con el objeto de encuadrar la conducta humana de este sujeto al molde abstracto que describe la ley como delito. Y si encuadra, como en este caso, Juan da muerte a Pedro, vamos a ver que encuadra, entonces decimos que el caso es típico, porque encuadra. Entonces ahí está el segundo elemento positivo del delito. El primero es la acción o conducta humana, pero esa acción o conducta humana necesariamente, obligadamente tiene que ser típica. ¿Qué quiere decir que tiene que ser típica? Que tiene que haber un tipo penal que la contenga, para que el fiscal o el juez pueda encuadrar esa conducta al molde abstracto que describe la ley como delito. Pero ¿qué pasa si se le denuncia al fiscal, al Ministerio Público, que es constitucionalmente el encargado de la investigación, se le denuncia la comisión de un hecho? Pero el fiscal advierte que ese hecho no tiene un tipo penal, o sea, esa conducta que se le está denunciando no es típica, porque no hay un tipo penal que la contenga. Si no hay un tipo penal que la contenga, entonces aparece el elemento negativo de la tipicidad. Y el elemento negativo de la tipicidad es la falta de tipo, o la ausencia de tipo, o la ausencia de tipicidad. Es decir, si no hay un tipo que lo contenga, no hay delito. Si hay ausencia de tipo, no hay delito. Ve la conducta y dice, bueno, esta conducta no es delictiva. Por ejemplo, si se tratara, digamos, de un suicidio, y lo digo porque se parece a homicidio. El homicidio está tipificado, hay un tipo, pero no hay un tipo que contemple que el suicidio sea delito. Pero se parece, es que es prácticamente parecido, porque en uno se da muerte a otra persona y en otro se da muerte en mente. No, pero ojo, de acuerdo al artículo 1, principio de legalidad, y al artículo 7, exclusión de analogía,
no se puede analógicamente inventarse o tratar de encuadrar una conducta si no hay un tipo penal que la contenga claramente establecido. No es que se parece, pero es casi idéntico. Eso es lo que los abogados, ese caso está jalado, dice la terminología pues coloquial de los abogados, jalado, dice, o sea, es pues lo están jalando, no tiene un tipo claro que tenga. Entonces vean ustedes, la conducta humana tiene que ser típica. La tipicidad es el segundo elemento constitutivo del delito. Si no hay conducta humana que sea típica, aparece el elemento negativo. ¿Cuál es? Ausencia de tipo. Ausencia de tipicidad. Si hay ausencia de tipo o ausencia de tipicidad, sencillamente no hay conducta delictiva. ¿Por qué? Porque está prohibida la analogía. Está prohibida la analogía. Eso estamos claros. De acuerdo al artículo 1, principio de legalidad, y el artículo 7, exclusión de analogía está prohibida. Por analogía, dice el artículo 7, y eso lo hemos comentado ya varias veces, que no pueden los jueces pues tipificar pues delitos de exclusión de analogía. Por analogía los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar condenas. Está claro, el artículo 7, y obviamente nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos falsos. Porque ley anterior a su interpretación. Es decir, de acuerdo a esto, pues esto es el fundamento tanto para la tipicidad como para la ausencia de tipo. De tal manera que con esto hemos visto y hemos analizado los dos primeros elementos positivos y negativos del delito. Primer elemento, una conducta humana, que tiene que ser voluntaria, ¿no? Pues de la voluntad de la conciencia, pero esa conducta humana tiene que ser típica. Sí, tiene que haber un tipo que la contenga. De no haber conducta humana típica, hay ausencia de tipo y desaparece el delito. De no haber acción, hay ausencia de acción y tampoco hay delito. Vean entonces la correlación que hay del elemento positivo y negativo. Muy bien, con esto estamos concluyendo nuestra exposición de hoy, estimados compañeros y compañeras. Hemos hablado sobre la acción o conducta humana, sobre la ausencia de tipo, sobre la tipicidad y la ausencia de tipicidad. Entonces continuamos el próximo día desarrollando los elementos positivos y negativos del delito con su respectivo fundamento legal. Que pasen feliz noche, que estén muy bien y muchas gracias. Viene el otro licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Chao, excelente clase.